Hola, ¿qué tal? Están muy buenos días. Con 6 comunidades en alerta por lluvia y tormentas comienza este martes 27 de septiembre. Son Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Baleares y Cataluña. En Cataluña, Joan Maragall estudia convocar una cumbre de los líderes de los partidos políticos a 24 horas de que comience el pleno en el que se debe debatir y votar la reforma del estatuto. De momento, CiU rechaza la tercera propuesta de financiación del tripartito y da por roto el acuerdo. Y Aznar entró anoche en el asunto y dijo que estamos a las puertas de un cambio de régimen. A Aznar le respondía anoche mismo el presidente extremeño Rodríguez Ibarra y lo vamos a escuchar y a comentar enseguida. Hoy me acompañan Esther Palomera, Joan Tapia y Esther Jaén. Con ellos vamos a analizar también el último comunicado de ETA remitido al diario Gara y que hemos conocido esta madrugada. ETA habla de nuevas oportunidades y de nuevos riesgos y no menciona la posibilidad de abandonar las armas. El Gobierno le ha pedido a las empresas petrolíferas españolas que ganen menos dinero, que recorten sus márgenes de beneficio para que baje el precio de la gasolina. Hoy las empresas van a dar una respuesta y mientras el mundo respira un poco más tranquilo tras comprobar que el huracán Rita ha respetado las plataformas y las empresas de refinado del Golfo de México. Pero los huracanes han dejado en el aire muchas preguntas. Preguntas de si estamos preparados para un corte brusco en el suministro de petróleo. ¿Qué pasaría si un fenómeno meteorológico, un accidente o un ataque terrorista nos deja momentáneamente sin suministro de crudo? ¿Lo tendríamos crudo? ¿Con qué reservas se enfrenta nuestro país a esa posibilidad? ¿En qué cambiaría nuestra vida? ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado esta mañana, que es Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos. Las 9:42 de la mañana el precio del petróleo lleva meses subiendo, pero en las últimas semanas un factor coyuntural ha venido a sumarse a ese encarecimiento. Los huracanes que han azotado el Golfo de México y que han obligado a paralizar los trabajos en las plataformas y en las plantas de refino. Rita no fue tan destructiva como se temía y ayer el mundo del petróleo respiró ligeramente. Bolsa de Madrid, Silvia Rodríguez, han sido semanas de incertidumbre para la cotización del crudo. Los mercados, de nuevo, nos han vuelto a demostrar, Pepa, que son puntualmente sensibles y, sobre todo, que están dotados de una gran capacidad de reacción. Ese paso de los huracanes, sobre todo el Katrina, más que el Rita, han dejado estragos en el oro negro y no tanto en los mercados de derivados. Si vemos cuál ha sido el comportamiento durante el último mes en las dos variables, primero nos fijamos en el petróleo, los mayores subidas, los récords se han batido en los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre. Una fecha clave, el 29 de agosto, ese día era cuando el Rita tocaba tierra como forma de huracán con categoría 4. Pero si nos vamos al balance general, podemos comprobar cómo en septiembre el crudo Brent, que es el que estamos tomando de referencia, el de Europa y siempre con precios de cierre, había caído un 4,6% y en el año ha subido un 55%. Así que otros factores como el crecimiento de la demanda china están favoreciendo más el impulso de los precios del crudo. Y en el mercado de la renta variable, es decir, en las bolsas, ese huracán o esos huracanes han pasado inadvertidos, sobre todo en el mercado español, porque en septiembre el IBEX 35 sube ya casi un 7%. Solo 2 días, el 13 y el 21 de septiembre, recortaba y era sobre todo por recogida de beneficios. Y el Dow Jones, por tomar uno de los de Wall Street, está en tablas. Así que para ver cuál ha sido el efecto en las bolsas, tenemos que fijarnos dentro de unos meses cuando conozcamos cuál es el comportamiento del PIB, porque de esos huracanes se dice estaría recortando un 0,5% el crecimiento de la primera potencia mundial. Gracias, Silvia Rodríguez. Mariano Marzo, buenos días. Muy buenos días. Es catedrático de Recursos Energéticos. Nos explicaba hace un año perfectamente la crisis del petróleo y aquí estamos hablando del petróleo otra vez. Qué frágiles nuestras economías, ¿no? La primera reflexión, un huracán en el Golfo de México y todos temblando. Sí, realmente da un poco la impresión de que en los últimos tiempos estamos empezando a ver que a veces los ciudadanos asumimos que el mundo que nos rodea, los ciudadanos de los países desarrollados, como un reloj, y nos damos cuenta a veces de que somos mucho más frágiles en múltiples aspectos de lo que nos creíamos. La realidad es que estos huracanes han sido algo especial en cuanto a virulencia, han comportado, ayer decía el Departamento
Ministerio de Energía de Estados Unidos que a fecha 23 de septiembre pues el corte en el suministro de crudo era del orden de 1,5 millones de barriles, lo cual equivale pues aproximadamente a las exportaciones que pueden venir de Irak. Y en cuanto a refino, pues también han sido importantes, y esto ha comportado que en una situación que ya de por sí era muy estresada, porque realmente estamos funcionando, como yo digo, el coche va a toda velocidad sin rueda de repuesto, el coche me estoy refiriendo a la demanda, por primera vez estamos ante una crisis de demanda, la demanda es el factor imperante, otras crisis del petróleo habían sido cortes puntuales de suministro por causas de conflictos bélicos, esta vez es que la globalización nos está saliendo por un pico, nos está saliendo energéticamente mucho más costosa de lo que creíamos y nos hemos, de alguna manera, nos hemos ido quedando sin capacidad excedentaria, sin rueda de repuesto y como a perro flaco todos son pulgas, cualquier imprevisto, sea de tipo meteorológico, sea de tipo geopolítico o sea incluso de tipo social, como puede ser una huelga, pues nos pone contra las cuerdas. Muy clarito, como una economía doméstica que no ahorra, ¿no? Sí, que cualquier imprevisto... Como los que nos pasa en casa. Deja los ahorros a cero. Vamos a ver, primera reflexión, ¿qué economías más frágiles? Segunda reflexión, bueno, pues como usted apuntaba, por un fenómeno meteorológico, por un ataque terrorista, por un accidente, de repente puede haber un corte brusco en el suministro de crudo a estas sociedades como la nuestra, que dependen tantísimo y para tantas cosas que ni sospechamos del petróleo. ¿Qué ocurriría? Bien, cualquier interrupción del suministro por las causas que acaba de mencionar, pues tendrá un impacto directo en primer lugar, en el precio del crudo. En segundo lugar, tenemos mecanismos como son las reservas estratégicas para hacer frente durante un cierto tiempo. En el caso de España, reservas estratégicas más existencias mínimas nos aseguran el suministro por 90 días. En el caso de Estados Unidos son 30 días. Y en tercer lugar, hemos de ser conscientes de que la coyuntura actual hace que este tipo de interrupciones más o menos momentáneas estén a la orden del día. De hecho, este mismo verano la Agencia Internacional de la Energía, que es el organismo del cual se dotaron los países desarrollados, entre los que se incluye España, a raíz de las interrupciones de suministro de los años 70, pues la Agencia Internacional de la Energía ha sacado un estudio que se titula Cómo ahorrar petróleo a toda prisa, anticipándose un poco a estas situaciones de posibles interrupciones de suministros. En estos estudios lo único que hace la Agencia Internacional de la Energía es proponer una serie de medidas posibles que los gobiernos de cada país deben estudiar y adecuarlas a su realidad concreta. Vamos a ver, ocurre un imprevisto, como le ha llamado usted. España tiene una reserva estratégica para 90 días y lo que hace la agencia es recomendar qué habría que hacer para que esa reserva, ese ahorro que tenemos ahí para un imprevisto nos dure lo máximo posible, ¿no? Y medidas como qué. Y medidas muy concretas en las cuales podemos participar como ciudadanos, a requerimiento, por supuesto, de los políticos y nuestros gestores, que son los que tienen que tomar la decisión. Medidas como cuáles: compartir coches, por ejemplo. En vez de utilizar nosotros un vehículo, cada uno de nosotros, recuerden la imagen de los ciudadanos de Texas intentando evacuar. Plantéense qué pasaría si hubiera sido en Barcelona, que la gente se tiene que desplazar, o en Madrid, 300 kilómetros del lugar de donde se ha producido esa catástrofe. ¿Cómo quedarían las carreteras? Se ven todos los vehículos de golpe en la calle y, bien, esa sería una medida. Otra medida, pues, por ejemplo, medidas como pudiera ser racionamientos en el sentido de utilizar días pares, días impares los vehículos, inflar bien los neumáticos. Medidas de este estilo son las que propone la Agencia Internacional de la Energía. Y hablamos de una coyuntura determinada y un corte en el suministro corto en el tiempo, ¿no? Pero a medio y a largo plazo tenemos un problema mucho más serio, que es el estructural. Y es que el petróleo se acaba. ¿Se acaba o no hay suficiente para atender lo que necesitamos? Sí, a ver, es una cuestión que me gustaría matizar, porque el petróleo no se acaba, de hecho no se acabará nunca, porque ya lo digo yo soy geólogo, yo trabajo sobre todo en las fuentes del petróleo, en lo que se llama aguas arriba,
Y la cuestión es que el petróleo no son bolsas, que yo, o contenido de este líquido que tengo en el vaso, que me lo bebo y me lo acabo, en realidad está impregnando rocas. Es decir, si fuera un café, no es el café que tengo dentro de un termo, sino que tengo que sacar el café de dentro de un terrón de azúcar. Nunca lo sacaré todo, por lo tanto siempre quedará. Lo que nos tiene que preocupar es un concepto que cada vez surge con más fuerza y surgirá con mucha más fuerza en el futuro, que es el fenómeno que se llama el cénit de la producción de petróleo. ¿En qué momento no podremos hacer frente a la demanda? Porque la extracción, actualmente estamos extrayendo 1.500 litros por segundo para calmar nuestra sed de petróleo. ¿En qué momento nos será técnicamente imposible adecuar la demanda a la oferta? En ese momento empezarán los problemas. ¿Cuándo pasará esto? Depende de las interpretaciones. Hay grupos de estudiosos que consideran que lo que estamos viviendo son las primeras manifestaciones de este fenómeno y que nos vamos a tener que acostumbrar a que no habrá petróleo para todos. No es que no se acabe el petróleo, sino que en la fiesta no hay cerveza para todos los asistentes, sino para los que puedan posicionarse mejor en primera fila de la barra. Y en segundo lugar, que por supuesto se nos han acabado los días del petróleo barato y, dicho en términos de un partido de fútbol, entramos en la segunda parte de la era del petróleo, en que todo va cuesta abajo. Esa es la realidad que nos tememos que va a pasar y que paulatinamente se va reconociendo tanto por el Fondo Monetario Internacional, los estudios de la Agencia Internacional de la Energía. Poco a poco la parte sumergida del iceberg se nos va a ir manifestando con toda su crudeza. Y ese cenit está en un horizonte relativamente cercano. Como mucho, en el escenario de los más optimistas, que es el US Geological Survey, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en el 2030. Y como más cerca, según por ejemplo informes del Ministerio francés de Finanzas, asumiendo un crecimiento medio de la economía mundial del orden del 3%, y que, como viene sucediendo en los últimos años, no descubrimos más allá de 10.000 millones de barriles, pues podría pasar en el 2013, y como les acabo de comentar, hay estimaciones de las escuelas que algunos llaman más pesimistas, otros les pueden llamar más realistas, pues estaríamos en el 2010 o el 2007. 2010, 2007. 2030 también hay que mencionarlo. O sea, entre el 2007 y el 2030. Sí. O sea, un horizonte inmediatísimo. Que lo que ha llevado a Dominique de Villepin a hablar de que entramos en la época postpetróleo. ¿Y qué hacen nuestros gobiernos? ¿Qué hacen los estados? ¿Qué hacen los que tienen en su mano, en fin, tratar de organizarse para cuando eso ocurra? Vamos a seguir hablando de todo eso porque, en fin, es un chiste fácil, pero parece que los países que dependen solo del crudo pues lo tienen en un horizonte cercano bastante crudo. De eso va también hoy la tirada de Nacho. Vemos un avance y volvemos enseguida. Hemos descubierto lo único que hace reír a George Bush. Lo único que hace contar chistes a Solves. Sí, chistes a Solves. Lo único que pone de acuerdo a agricultores, intermediarios y consumidores. Pues me parece un poco de abuso bastante. Es el petróleo, que no es lo mismo que el crudo. ¿Que no saben cuál es la diferencia? Son casi las 10 de la mañana y hemos dejado una pregunta en el aire para Mariano Marzo, nuestro invitado hoy, que es catedrático de recursos energéticos. ¿Cómo nos estamos preparando para ese horizonte de entre el 2007 y el 2030? O sea, a la vuelta de la esquina en el que la oferta y la demanda de petróleo van a entrar en crisis. De varias maneras. Nos estamos preparando, intentando encontrar alternativas a esta dependencia del petróleo, que a nivel mundial es del 36% en el total de las energías primarias. En España es del 51%. Y estamos intentando buscar alternativas pues que incluyan desde poner más en juego el gas natural, revivir un poco el carbón. Está la cuestión de la polémica nuclear, que espero que tengamos un poco de tiempo de hablar, con las energías renovables, etcétera. El problema que tenemos es que el problema es una cuestión que no es solo cualitativa, sino cuantitativa. El petróleo es vital
en un 95% para el sector del transporte. Imaginémonos un mundo globalizado sin movilidad de personas y mercancías, tanto aéreas como marítimas como terrestres. Y la cuestión es que los porcentajes de, por ejemplo, energías como pueden ser las renovables o como pueden ser la nuclear de crecimiento, pues no nos sacan en el tiempo debido del atolladero en que estamos metidos. Esta es una vía de aproximación a resolver el problema. La otra es posicionarse geopolíticamente, el que puede, para asegurarse que no será él el que le faltará este suministro. Y la tercera es una cuestión de incidir en los mercados globales, firmando contratos a largo plazo para asegurarse durante este tiempo el suministro y prepararse para una transición energética, que es lo que debemos afrontar, una verdadera transición energética en estas decenas de años que tenemos por delante, en el mejor de los casos. Escuchándole a usted, señor Marzo, uno se pregunta si los gobernantes no tendrían que dirigirse a los ciudadanos y hacerles consciente de que estamos ante un horizonte inmediato que puede obligarnos a cambiar nuestro modo de vida. No nos dejan jugar con un juguete para el que no vamos a tener pilas en un horizonte demasiado cercano. Yo vuelvo a insistir que ha habido gobernantes que ya lo han hecho, aunque un poco crípticamente, como es el caso del primer ministro francés. Es cierto que tendríamos que, entre todos los estados, quizá, aquí el problema es quién es el guapo que le pone primero el cascabel al gato, porque aceptar eso significa pedir una disminución de la demanda. Una disminución de la demanda significa menos crecimiento económico. Acuérdense de que existe una correlación directa entre crecimiento del Producto Interior Bruto, es decir, riqueza, y consumo energético. El primero que ponga en marcha programas de ahorro y de eficiencia tendrá, y sobre todo si hay ahorro, que asumir que no va a crecer económicamente como el vecino que no ponga en marcha estos programas. Consecuentemente, esto tiene un coste político. Nuestros políticos, las democracias occidentales, el mejor de los sistemas, tiene un problema, que es que planifica 4 años vista. Lo que yo estoy hablando es una cuestión que tiene que planificar a más de 4 años vista y que requiere pacto de Estado y de Estados, y posiblemente avanzar hacia un protocolo similar al de Kioto, que ya existe, que se llama Protocolo de Rímini o Protocolo de Uppsala. Lo que pasa que está no en manos gubernamentales, y avanzar en esa dirección. Vamos a gestionarnos un poco el futuro. Venga, Esther, que te lo dejo en suerte, ¿eh? Ayer hubo una reunión un poco usual entre el ministro de Industria, José Montilla, y las asociaciones, las petroleras, ¿no? En la que el ministro hizo un poco esa intervención del gobierno que usted demanda, ¿no? Invitando a la investigación en energías renovables, pero también a una reducción de los márgenes de beneficios de las petroleras, porque en definitiva todo este asunto desgraciadamente repercute en el bolsillo del ciudadano. ¿Usted cree que habrá una respuesta por parte de las petroleras? ¿Y qué margen de beneficios tienen las petroleras que hace que el gobierno les ruegue encarecidamente que no ganen tanto dinero y que nosotros podamos gastar un poquito menos, ¿no?, los usuarios? Bien, yo voy a responder a esta pregunta. Me parece bien esta iniciativa. Es una iniciativa que también se hizo en su momento en nuestro vecino del norte, que es Francia. Pero yo creo que no se puede intentar hacer creer que esto nos va a resolver algún problema, porque en un litro de gasolina de 95 sin plomo, de lo que llenamos el consumidor en un distribuidor de gasolina, el 53,7% son impuestos del Estado. 53 del Estado o de las autonomías que correspondan. El 35,2% son los costes de la materia prima, es decir, del barril de petróleo, que en estos momentos está a 60 y pico. Y los costes de logística, almacenamiento, distribución, más los márgenes de beneficio que se quedan las petroleras, es del 11,1%. Es decir, que realmente la cuestión de rebajar un poco el coste de la gasolina es una cuestión que sí, pero no solo de nuestro gobierno. España es el país que tiene menos impuesto de nuestro entorno, con excepción de Estados Unidos, en las gasolinas. Lo que pasa es que gran parte del estado del bienestar está financiado a partir de estos impuestos. Si rebajamos estos impuestos, consumiremos más, se nos subirán los precios. Es decir, el margen de maniobra no es tan grande como los ciudadanos creemos que tenemos.
Tapia. No, yo creo que aquí esto genera todo, ¿no? Toda la política económica funciona en base al precio del petróleo en Occidente desde hace tiempo, ¿no? Yo quisiera planificar, aclarar alguna cosa que me parece, a ver si estamos de acuerdo o no, porque el aumento de demanda es bueno. ¿Por qué hay más demanda de petróleo? Porque crecemos, pero sobre todo porque crecen países que hasta ahora no crecían. Y el aumento de demanda es de China y de India. Son países que estaban en el subdesarrollo, ahora están creciendo, están aumentando su nivel de vida y necesitan petróleo para crecer. Y por eso hay más demanda. O sea que el aumento de demanda es bueno. ¿Cómo nos preparamos? Pues de momento nos preparamos pagando más. Y me parece que no hay otra preparación posible. Cuando aumenta la demanda y la oferta no aumenta suficiente, pues aumenta el precio. Me da la sensación que estamos ahí. ¿Cómo nos vamos preparando? Pues que vamos a pagar más por el petróleo y por la gasolina. Y como pagamos más, vamos a tener que ir a otras fuentes de energía primaria. Y ahí sí que es la responsabilidad de ustedes, de los expertos, decir por dónde vamos, ¿no? Porque, y por dónde vamos en el mundo del postpetróleo. Porque el gas natural es evidente, pero parece que el gas natural también tiene unos límites. Las energías renovables, evidentemente, la eólica y todo eso, pues es una solución muy parcial, ¿no? Para el momento, entonces, ¿qué pasa con lo nuclear? ¿Hay que volver a lo nuclear? Hay una cuestión respondiendo primero a la última cuestión. La nuclear, pues evidentemente en esta situación en que estamos actualmente de escasez de petróleo y tal, yo creo que no podemos prescindir de lo que tenemos. Ahora bien, yo no lanzaría las campanas al vuelo de que la nuclear nos va a sacar de ningún apuro. ¿Por qué hablo esto? Sencillamente porque la nuclear únicamente la utilizamos para generar electricidad, y a no ser que cambiemos todo el parque automovilístico a coches eléctricos o a coches híbridos, que nos va a llevar tiempo, pues resulta que la electricidad a nivel mundial representa el 16% del consumo final de energía y a nivel europeo el 18%. A nivel español, la electricidad es el 18,5% del consumo total de energía. Y en esta electricidad, en España, únicamente el 27% lo generamos con nuclear. Es decir, incluso en el caso de las renovables nos sirven, salvo el caso de los biocombustibles, los biocarburantes, para generar electricidad. Pero es que la electricidad no llega ni al 20% del consumo total de energía. Por lo tanto, aquí hay otra cuestión. No podemos mezclar peras y manzanas. Cuando hablamos de fuentes de energía primaria, hemos de saber si generan electricidad o si nos sirven para el transporte. Respecto a lo de la cuestión de que la demanda que crezca es bueno si realmente se distribuye equitativamente, porque lo que no es bueno es que de esta demanda vamos a desglosarla. Es cierto que China e India se han sumado a la fiesta de la globalización, pero no nos podemos olvidar de una cosa. Cada ciudadano de Estados Unidos consume 20 barriles de petróleo por año, en Europa consumen 10, en China consumen 1,5. Es decir, si esta demanda la ponemos en términos per cápita y hacemos las proyecciones demográficas que nos dicen que de los 6.000 millones que estamos ahora en el mundo vamos a ser 8.000 en el 2030, del cual el 80% corresponderá a estos países en desarrollo, y estos países en desarrollo se miran en nuestro modelo de crecimiento y aspiran a gastar como mínimo lo mínimo que en europeo, le aseguro que no tenemos suficientes recursos ni reservas para hacer frente a tal demanda. Es decir, volviendo al principio, la demanda es buena, pero yo es que veo que hay dos visiones contrapuestas del mundo en estos momentos. La visión del economista neoliberal, que propugna un crecimiento exponencial ilimitado, es decir, si no hay un crecimiento de la economía de un 3% continuado año tras año, son malas noticias. Y por otro lado tenemos la visión de los geólogos, ingenieros y otra gente del ramo de la ciencia y la tecnología, que vemos que ese ritmo no es insostenible, no es sostenible. Es decir, que para hacer frente a ese modelo y no gestionar y esperar a que haya una recesión de forma que la demanda se ajuste a la oferta es una forma muy salvaje de gestionar los recursos. Es decir, ¿por qué no nos anticipamos un poco? Ganamos en eficiencia, diciendo a Estados Unidos que cada habitante no puede consumir el doble que un europeo, porque al fin y al cabo no vive mucho mejor, y al mismo tiempo tenemos que repartir eso entre los que no tienen,
Eso es una manera de gestionar la demanda. Lo otro es esperar que el mercado deje fuera de juego a toda la gente que no tenga poder adquisitivo para pagarse este combustible a los precios a los que va a estar. Sí, lo que pasa es que la cumbre de Kioto, por ejemplo, que es otro tema, una cumbre sobre ese, todavía no está en marcha. No. Claro. Entonces, claro, lo que usted plantea es hacer una cumbre para racionalizar el uso del petróleo. Pues claro, si Estados Unidos todavía no ha aceptado la cumbre de Kioto. Sí, yo, Esther, si me permite, cambiando de tercio, pero al hilo de lo que ha dicho, he entendido que en el catálogo de posibles soluciones o posibles caminos a seguir, para los países, para garantizarse la reserva necesaria de petróleo, uno es la búsqueda de energías alternativas, energías renovables, de avanzar en esa línea, y otro es la situación, o sea, hacer posicionamientos, ha dicho, geopolíticos y geoestratégicos, ¿no? Entiendo entonces que la intervención de Estados Unidos en Irak responde en buena medida a eso, y mi pregunta sería, ¿y qué ha ganado con eso? Porque a pesar de ese posicionamiento geopolítico, no parece que le haya lucido mucho, ¿no? Bien, es una interpretación que yo comparto. Creo que la cuestión de Irak fue motivada por cuestiones de posicionamientos geopolíticos. Que le ha salido mal también lo comparto, pero claro, es que el desenlace de las acciones no se pueden prever antes. Y de alguna manera la geopolítica en torno al petróleo es una tradición muy vieja, que no viene únicamente de esta cuestión de la guerra de Irak, sino que ya lleva muchos años funcionando a este nivel. ¿Qué te diría? Que de todas maneras de Irak ya no estamos hablando. No es únicamente el posicionamiento de Estados Unidos, pero también estaban posicionados antes China, Rusia y Francia en los tratos con Saddam Hussein. No es una cuestión pura y simplemente de Estados Unidos. Y te diría que en el futuro este posicionamiento pues seguirá. Oriente Medio tiene el 60% de las reservas conocidas de petróleo y más el Caspio el 70% de las de gas. El petróleo. Habría muchísimas más preguntas que hacer a Mariano Marzo, porque cuántas cosas se hacen en su nombre y cuántas otras no se dice que se hacen en su nombre, pero se hacen en su nombre. De eso va la tira de Nacho. Está crudo lo del petróleo, señor Solbes. Posiblemente todavía no tengamos Salud. el impacto total de la subida. Hablar del petróleo, lo único que saca al gran humorista que Solbes lleva dentro. ¿Le ha hecho gracia, caballero? Pues me parece un poco de abuso bastante. Que tenía que mirar esto de controlarlo un poco más. Si se refiere al chiste, de acuerdo. Si se refiere a lo de las gasolinas, ya sabe. Unos dicen que tiene un culpable. Otros que 2 culpables. Otros que la culpa es de los petroleros, o sea, los que mienten con el petróleo. Los menos enterados le echan la culpa a la OPEP y los más enterados a los especuladores. ¿Y qué opinan los directamente afectados? Ha elegido sin plomo 95. Los que saben no lo llaman petróleo. El crudo es de peor calidad. Como es la subida del crudo. La fuerte demanda de crudo. El precio del crudo de barril. Y hasta Ibarra va comprendiendo que no solamente es refinar petróleo, sino que refinar crudo. la diferencia entre petróleo y crudo, que es muchísima. No sé por dónde vas. No es maltusiano. Pues ya ven que nos pillan ustedes aquí en pleno debate sobre el petróleo todavía, porque es un tema que no deja a nadie indiferente. Pero lo primero de todo, son casi las 10 y 13 minutos de la mañana, recordar los datos todavía escasos sobre esa amenaza de bomba de ETA que, según la información que tenemos, habría alertado de ella una llamada de la banda a la Día de Vizcaya y Guipúzcoa. Vamos a ver si Pepe Ribagorda tiene... Gracias, Pepe Ribagorda. Gracias a Esther, a Joan Tapia y a Esther Jaén también. Y gracias a nuestro invitado, Mariano Marzo, que nos deja encima de la mesa un dato para la reflexión. No nos da tiempo a comentarlo, pero sí para reflexionar. En España solo producimos el 24% de la energía que consumimos. Mañana volvemos a los desayunos. Que pasen un buen día.